Hoy vamos a basar este video en una hipótesis, porque en política siempre las hipótesis se deben tener presente. Y vamos a imaginar en esta hipótesis que por esas cosas extrañas que suceden en la vida, tuviera que regresar al gobierno y al poder Cristina. Que se dieran, qué sé yo, no vamos a especular con eso. Que estuviera dadas las condiciones para que Cristina volviera al gobierno. Fíjense qué posicionamiento. Y entonces viene la cantidad, ese raudal, ese aluvión de preguntas. ¿Lo haría con el mismo gabinete? ¿Tendría su mismo equipo de colaboradores? Sabemos que la posición, la situación, el entorno, las condiciones son totalmente distintas a solo 6 o 7 meses de haber dejado él el gobierno. Vamos a trabajar en esa hipótesis hoy porque increíblemente vamos a descubrir un montón de cosas que ni siquiera se nos han ocurrido, ni siquiera no pensarlas, ni siquiera imaginarlas. ¿Te das cuenta cuánto han cambiado las cosas? ¿Cuántas puertas se han cerrado? ¿Cuántas puertas se han abierto? ¿Cuántas intrigas? ¿Cuántos odios acumulados? ¿Cuántas esperanzas frustradas? ¿Te imaginas cómo ha sucedido todo en una forma vertiginosa? Y entonces uno dice, bueno, ¿es posible que eso ocurra? Es posible. Es posible porque estamos en un mundo dinámico donde las velocidades son distintas. Por ejemplo, antes para ir a Tucumán de Buenos Aires se tardaba 6 meses en carreta. Hoy se tarda 1 hora y media en avión. Entonces te das cuenta cómo ha cambiado el mundo. Ahora, si nosotros pensamos con la mentalidad de la carreta, todo para nosotros va a suceder dentro de 6 meses. Y fíjate que para nosotros hoy las cosas suceden de la mañana a la noche. Y a veces es mucho tiempo de la mañana a la noche. Entonces, lo que debemos preguntarnos, porque de eso se trata, mentalmente, ¿estamos preparados para entender el fenómeno de las velocidades con que suceden las cosas y cómo cambian el panorama en un instante? ¿Y nosotros actuar en consecuencia? Esa es la pregunta. Entonces, esta es la facultad de ser político, estar actualizado, avance adelante de los tiempos. O sea, ser tan previsor con una visión de futuro que la mayoría de la gente no es que no lo entiende, sino que está concentrada en otras prioridades. El político debe estar concentrado en lo que puede suceder, en los hechos cambiantes que los generan los intereses que están en juego. Y entonces, cuando uno tiene que enfrentar ese imponderable que es el futuro, tiene que estar preparado. No puede ir a improvisar para ir detrás del acontecimiento y leer en el diario el hecho ya concebido, consolidado, sino que tiene que estar adelante del tiempo que el hecho se va a producir. Y esa es la diferencia entre un político y un político. Nosotros no tenemos políticos, desgraciadamente, que nos han demostrado su eficiencia previendo estos acontecimientos. O sea, nos ha sorprendido a todos. O sea, hemos perdido el gobierno. Entonces quiere decir que no había políticos con la visión de lo que pudiera pasar. Se subestimó el poder de los grupos mediáticos, económicos y corporativos. Entonces se imaginaron supuestas realidades que no existían nunca. Y entonces vino el golpe, el cimbronazo, la realidad. ¿Eso qué nos demuestra? Que nuestros políticos no estaban en capacidad de prever lo que podía suceder. Por eso estamos en este caso, por eso estamos en esta instancia. Entonces ahora vemos a esos mismos políticos, en general los vemos actuar.
y están detrás de los acontecimientos, o sea, no están viendo el futuro, están hablando de lo que pasó, de lo que se hizo, de lo que se realizaba, de lo que se tenía, pero no están hablándonos de cómo salimos de esta situación y qué es lo que tienen previsto para salir de ahora de esto y empezar a construir el nuevo ciclo, la nueva etapa. La política es un arte, como ya lo he dicho, y es la ciencia de la inteligencia, no es la ciencia que se estudia en los libros, es la ciencia de la inteligencia, de estar más allá. Un político es un medium, es un visionario, es un augur, un tipo que está adelante de las cosas. Esa es la diferencia. Y nosotros en este momento estamos debatiéndonos en un pantano, en un barro. Pero si ustedes observan a todos los políticos, todos sin excepción, no se habla de futuro. Están como gato entre la leña, defendiéndose así. Entonces, si vos no entendés estas cosas tan simples aparentemente, y vamos a estar envueltos en un ir y venir, mientras el enemigo corporativo, que está organizado, no es que sea más inteligente, no es más inteligente que nosotros en lo individual, pero está más organizado, porque está organizado corporativamente. Uno pega un grito en un lado y el otro le responde a la distancia, están sincronizados. Fíjate vos, por ejemplo, Tinelli les toca una parte del poder que lo ridiculiza, enseguida saltan todos. Y entonces viene la desesperación para callarlo a Tinelli. O sea, mañana, por ejemplo, hoy o ayer, no importa el tiempo, el gobierno, el presidente lo llama a Tinelli. ¿Qué quieras? ¿Cuál es el mensaje? Que va a hablar, que le va a prometer, que le va a no sé qué, que le va a dar el fútbol para todo, que no. Quieren calmar las aguas, porque navegar en aguas borrascosas para un político inexperto es dramático. Es como si te dejaran en un bote en el medio de una tormenta en el mar. Entonces ellos tienen desesperadamente que calmar las aguas. Y eso es lo que está pasando ahora. Seguimos hablando de la hipótesis del retorno de Cristina. ¿Cómo actuaría con los empresarios? Esos que tomaron el país ahora de las manos de Macri y que hicieron explosión, hicieron implosionar el mercado, que se desbandaron en precios siderales, que produjeron un desastre. ¿Cómo traería con la banca? Es decir, no con la banca del edificio, sino con los pícaros que operan en la banca nacional e internacional. ¿Cómo actuaría con esos que negociaron y entregaron el país atado de pies y manos en los primeros 3 meses de gobierno? ¿Cómo actuaría con esos personajes? ¿Los investigaríamos? ¿Los meteríamos presos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos lo que hicieron ellos con Milagro Sala? ¿Qué haría con los sindicatos, con los sindicalistas? Que tanto escándalo le hicieron a Cristina y que todos los días salían a hablar barbaridades. Porque son los mismos. ¿Qué haría con ellos? ¿Qué haría con los dirigentes de los movimientos sociales? Que se han plegado a todas las posibilidades que el gobierno le ofrece. ¿Qué haría con los diputados, con los senadores que han derogado leyes que costaron tanto hacer? Leyes sobre el pago soberano, leyes sobre los medios de comunicación, leyes sobre el tema de los derechos de los jubilados, del patrimonio de los jubilados, en fin, toda esa gente que traicionó. ¿Qué haría Cristina? ¿Qué haría con la gente que desesperadamente, porque desesperadamente no tiene hoy para llegar a fin de mes? Entonces, ¿te das cuenta lo distinto que está el país a solo 6 meses y medio, 7, que ella se fue? ¿Qué
¿Cuál es el mensaje? Porque lo que importa acá es analizar cuál es el mensaje. Por ejemplo, el clamor generalizado del gobierno es que la herencia recibida es espantosa. Y lo denuncian, y lo enumeran, y lo determinan. En la provincia de Buenos Aires está... Ahora bien, ¿no es cierto eso? Si no es cierto, ¿por qué Scioli no sale a decir que no es cierto? Si a mí me dicen, usted robó, a mí me echan la culpa, que yo soy un ladrón, y que rompí la casa, y que rompí todo, y que me afané todo, y yo pataleo, hago un escándalo. Si yo me callo la boca, si yo no salgo a decir por el medio que fuera mis verdades, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo lo interpretás vos? A Scioli le han tirado desde todos los flancos por ineptitud, por incapacidad, porque la provincia estaba endeudada, porque Scioli no ha dicho A. ¿Por qué no se tiran con Randazzo? A Randazzo no lo tocan. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que aprender a leer, y si el regreso de Cristina se diera en este momento, tenemos que ver no lo que suceda allá, sino lo que sucede acá. ¿Cómo entablaría el diálogo con el nuevo tiempo que estamos hablando, con las corporaciones? Con las corporaciones que han sido desbandadas ahora. ¿Cómo procedería con la sociedad rural y la gente que produce la riqueza del agro? Las corporaciones del agro, por ejemplo. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál sería la relación con todos los productores de soja y los productores de cereales y con las cerealeras y con todas las empresas que manejan el comercio exterior argentino, que les sacaron las retenciones ahora? ¿Cómo trataría Cristina a las mineras, que ahora vienen a pasear a la Argentina y se llevan lo que sea y nadie les dice nada? ¿Cómo crees que pudiera restablecer el país las relaciones con toda esta gente que ahora se ha hecho del poder? Entonces, ¿cómo se relacionaría con los países circundantes? ¿Cómo nos relacionaremos con la banca internacional? Porque no podemos permanecer ajenos. Entonces te das cuenta cómo ha cambiado el país. Te das cuenta que nosotros estamos yendo en un tren fogoneado por carbón con la máquina antigua a 50, 60 kilómetros por hora, y la realidad va en un tren bala a 300 kilómetros por hora. ¿Te das cuenta la diferencia de velocidades? Entonces uno dice, bueno, me imagino que Cristina tiene previsto esto, porque ella es la jefa indiscutida, desde mi punto de vista, de una nueva opción política, de una nueva etapa que viene en la República. Pero, ¿quiénes son los que la van a acompañar? ¿La va a acompañar Parrilli? ¿La va a acompañar el Cuervo Larroque? ¿La va a acompañar Bocio? ¿La va a acompañar Delía? ¿Quién la va a acompañar en este nuevo ciclo que supuestamente ahora tendría que empezar? O sea, ¿la va a acompañar Urtubey? ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el país? Entonces, toda esta desordenada presentación que te hago yo de una posibilidad hipotética es solamente para tratar de que ingresemos en una realidad virtual que está pendiente, porque se va a dar en cualquier momento eso. O sea, este gobierno, ponele que dure 4 años, ponele. Y después vamos a empezar a ver quién hizo suficiente tarea de movimiento, tarea de presencia, tarea de militancia para darle un puesto. Vamos a ir a buscar la gente que tiene 200 votos más para que sea ministro.
Vamos a buscar a los amigos que nos recomiendan. ¿Te das cuenta que estamos totalmente desordenados? Y claro, esto es muy difícil que lo acepten y se van a molestar muchos de los nuestros, porque yo estoy hablando de los nuestros, no estoy hablando del gobierno, ni de la gente que está enfrente del corporativamente actuando. Entonces, si nosotros no empezamos a exigir que la que conduce ya nos vaya hablando de estas cosas, estamos perdiendo mucho tiempo. Y entonces no tenemos norte, no tenemos objetivos, no tenemos nada clarificado. Estamos debatiéndonos en la defensa del empellón que está utilizando estos bárbaros que están en el gobierno. Pero estamos generando ideas. O sea, no estamos hablando del futuro, que es lo que importa. Y quiero cerrar con esto. ¿Cómo sería la relación con la oposición? ¿Cómo sería la relación con los medios de comunicación? ¿Cómo sería la nueva relación que tuviera Cristina con los periodistas que se han desgañetado ahora diciendo barbaridades de todos los órdenes contra ella y contra todos nosotros? Diciendo, acusándonos que todo el mundo es chorro, que todo el mundo es... ¿Cómo sería la relación para entablar una nueva etapa? ¿Cómo sería nuestra relación, o sea, la relación del gobierno nuevo de Cristina, supuestamente, con el Poder Judicial que ha sido tan desaforado en todo este lapso de tiempo? ¿Cómo integraríamos todo esos desastrosos dislates que se han producido en 6 meses, 7 meses? ¿Cómo haríamos para volver a encauzar el país y ponerlo sobre un andarivel para que se deslice hacia recomponer todo lo que se ha destruido? Te das cuenta que es un desafío de loco. Te das cuenta de que esto que puede ser, porque en política, de acuerdo a las velocidades que te hablaba antes, es posible que sucedan estas cosas. Y entonces, cuando es posible que sucedan las cosas, vos debes estar preparado para la eventualidad. O vas a ir a improvisar cuando se produce y hacer lo que está haciendo este gobierno a prueba y error. Dice, nos equivocamos, vamos a volver a hacerlo mientras aprendemos. Por eso es necesario que Cristina, que le hemos apostado los que creemos en política, todo el resto, como dicen los timberos, nos empiece a hablar. Pero no por tweet, esto es una cosa para los chicos. Se está produciendo un hecho histórico acá. Se está produciendo un hecho histórico en el país. No puede Cristina tuitear todos los días como los muchachos de 18 años. Tiene que sentar un precedente con estabilidad ideológico para que lo veamos ahora y lo recomendemos y lo analicemos para que nos incorporemos con esa teoría nueva. Cristina no puede seguir tuiteando, y el que hace que Cristina y le halaga eso es un maldito, te está haciendo un daño terrible a Cristina y a nosotros. ¿Quién se acuerda de los tweets 10 tweets que ayer Cristina puso en relación con un hecho cualquiera? ¿Quién? Pero sí, nos acordamos del reportaje y lo podemos ver hoy o mañana o dentro de un mes lo que dijo. Entonces tienen que entender la gente que rodea a Cristina, que no le... y tiene... la gente, no hablemos de ellos. Cristina tiene que entender que es necesario que el mensaje quede como evidencia para hacer tema de consulta. Ella tiene que, con su mensaje, ir adoctrinando para estas eventualidades que se pueden presentar en cualquier momento. O sea, la gente no puede inventar cosas que no le han dicho, ni suponer cosas que ignora. Hay que preparar a la gente y hay que dejarle un mensaje. Con la figura, la cara.
Los mensajes son con esto, no con esto. Un mensaje político hay que poner la cara cuando se tiene oportunidad de hacerlo. En fin, hemos especulado con una posibilidad para ver si se despiertan las fuerzas dormidas que tenemos adentro de la casa. Si nadie nos habla de las posibilidades, de las cosas que pudieran suceder, estamos en un problema. O sea, estamos en un problema muy importante, porque quiere decir que seguimos detrás de los acontecimientos. Y en política hay que estar adelante de los acontecimientos. Escuchadlo bien. Si no tenemos quien nos advierta sobre el futuro y veamos detrás de los hechos, estamos anulados totalmente por la propia inercia de los hechos. Entonces tenemos que buscar ir adelante de lo que va a suceder. Y para eso necesitamos gente con talento, con inteligencia y con capacidad de realizarlo, porque talento e inteligencia hay mucha gente, pero después, cuando hay que realizar lo que se planifica o lo que se prevé, eso es otra etapa demasiado importante. No porque piense, imagine y escriba una cosa muy bonita, es posible realizarla. Es tan importante tener una idea generadora de un proyecto como el que la va a realizar el proyecto. Si el que va a realizar un proyecto es como la música está escrita, una canción tiene muy bonita letra y tiene muy bonita música, pero si la canto yo es una cosa y si la canta Gardel es otra. ¿Te das cuenta la diferencia? Si la canto yo es una cosa, pero si la canta Gardel, la misma música es otra.